misiones desde cuando Jesús le dice a los apóstoles que fuesen a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vimos que la Iglesia empezó a predicar desde Jerusalén y tuvo tanto éxito, que dejaron de predicar en Samaria y en Judea, y hasta el último de la tierra. Allí, durante una serie de años se concentraron solamente en Jerusalén, y vimos cómo la Iglesia fue creciendo, pero se descuidaron la zona de la otra tres zonas que Jesús había dicho. Y vimos que eso originó una persecución, y a través de esa persecución los creyentes anónimos, no sabemos quiénes eran, no sabemos sus nombres, tampoco sabemos realmente cuántos fueron, pero a través de la persecución muchos cristianos tuvieron que salir de Jerusalén y llegaron a Judea y a Samaria. Y vimos la importancia del plan de las misiones, vimos también la importancia de Felipe el evangelista, no Felipe el apóstol, Felipe el evangelista, el diácono, que llegó hasta Samaria. Y ahí nos quedamos. En ese plan de Dios llegamos a Samaria, y habrá una segunda parte, que no lo voy a hacer hoy, pero habrá una segunda parte de cómo desde Samaria se llegó ya hasta ese momento, hasta el último de la tierra conocida, que en aquel momento se conocía. Eso fue lo que vimos la semana pasada, pero llevamos 3 semanas antes hablando sobre el poder del Espíritu Santo, hablando sobre la persona maravillosa del poder del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y vimos el poder del Espíritu Santo en la vida de Jesús, en la vida de Pablo y en la iglesia de Judea, Galilea y Samaria. Después hemos visto el poder del Espíritu Santo en la figura del viento. Y vimos a Ezequiel como ese viento poderoso insufló vida a los huesos secos. Y después vimos, hace 2 semanas, cómo también el fuego del Espíritu Santo, cómo cayó fuego en esa reunión de 120 y fueron llenos del Espíritu Santo, y estuvimos hablando del fuego del Espíritu Santo. Eso es lo que hemos visto hasta ahora acerca del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo se convierte una persona digamos, de ser una persona, vamos a decirlo en una palabra, normal y corriente? ¿Cómo se convierte una persona normal y corriente a alguien poderoso, a alguien importante, a alguien que está por encima de los demás? Uno de los cómics que a mí me gustaban y me siguen gustando cuando yo era chiquitito es el cómic de Superman. Superman es muy interesante. Superman es un hombre que se pone una malla, una túnica roja y vuela y hace de todo. Pero la vida privada es Clark Kent, un periodista con un recito del que se le cae aquí, con una capa, periodista, no es una persona muy importante, y de Clark Kent pasa a ser Superman. Solamente se pone el traje y ya es Superman. Cuando yo era chico, uno de los personajes que a mí me gustaba y me sigue gustando también es Spider-Man. ¿Quién no le gusta Spider-Man, verdad? Pues Spider-Man era Peter Parker. Peter Parker era un adolescente, un chavalín que iba al instituto y todo el mundo lo pegaba. Era una persona muy tímida, una persona muy súper inteligente, pero físicamente no era nadie. Y todo el mundo, digamos, se podía hasta que le pica una araña. Él se convierte en una persona con un superpoder y se convierte, es Peter Parker para todo el mundo, pero y después es Spider-Man, el héroe, ¿no? El salvador, ¿no? Igual que Clark Kent se convierte en Superman, el héroe en Superman. ¿Qué pasa con una persona que es una persona anónima, una persona intrascendente, una persona muy normalita, muy corriente en su vida, en el trabajo, para convertirse después en una persona importante, trascendente y alguien que puede cambiar las vidas? Pues en el libro de los Hechos vemos a una persona que el Espíritu Santo le cambió. En la predicación de hoy, el título de la predicación de hoy es el poder transformador del Espíritu Santo en la vida de Pedro. El poder transformador del Espíritu Santo en la vida de Pedro, primera parte. Que seguiré con ello dentro de 2 semanas. Mirad lo que dice en Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y damos que aquí
después de estar orando en el aposento alto durante esos días, después de recibir el Espíritu Santo, el apóstol Pedro sale y hace la primera predicación que encontramos en la historia de la iglesia primitiva. Esta es la primera predicación. Yo no voy a entrar ahora en el desarrollo de esa predicación, que lo haré en otro momento, pero esta predicación, si todos leéis el texto en vuestra casa tranquilamente, acaba como resultado de 3.000 personas que se convirtieron. 3.000 personas que se convirtieron ante una predicación poderosa, ante un hombre poderoso en este sentido, y un mensaje poderoso. ¿Cómo llega Pedro a predicar de esta forma? ¿Cómo llega Pedro a ponerse allí delante de la multitud? Como vimos la semana pasada, había gente de todas partes del mundo conocido en aquel momento que habían ido a celebrar una de las grandes fiestas de Israel. ¿Cómo llega Pedro, que había estado escondido, que había estado en esa casa, en ese aposento alto durante ese tiempo? Y llega Pedro y se pone a predicar en un momento temprano, se pone a predicar la palabra de Dios. En mi opinión, hay tres factores determinantes en la vida de Pedro, en lo que sale esta situación, en la por qué Pedro sale ese día y se convierte en alguien muy poderoso en la predicación, y esa predicación hace que 3.000 personas se convierten. ¿Cómo llega Pedro a esta situación? En primer lugar, creo que Pedro llega a esta situación transformadora en su vida por la resurrección de Jesús. Por la resurrección de Jesús. No olvidemos que antes de la resurrección de Jesús, ¿qué es lo que hizo Pedro? Pedro negó a Jesús. Tú me vas a negar 3 veces. Yo no te voy a negar nunca. Yo voy a estar contigo siempre. Yo voy a continuar contigo. Tú me vas a negar 3 veces. Y lo negó. Y cuando estaba allí en el patio, en 3 ocasiones, no una, no 2, en 3 ocasiones, él negó a Jesús, que Jesús ya se lo había profetizado, ya se lo había dicho. Negó a Jesús. Y el texto nos dice también, uno de los textos que a mí me apasiona también en Lucas, nos dice que cuando Pedro negó a Jesús, salió fuera llorando amargamente. Es decir, él niega a Jesús en esa noche. Cuando Jesús va al pretorio y sale del pretorio, sale del lugar donde le están acusando, y ya va ahí al Gólgota, va al Calvario, se encuentra con Pedro, se quedan mirando los dos, el que le había negado y el que le había dicho que lo iba a negar, el discípulo y el maestro, se quedan mirando. ¿Y cómo tuvo que ser esa mirada de Jesús a Pedro? ¿Cómo se tuvieron que encontrar con esa mirada? Que Pedro, llorando, salió fuera amargamente, lloró amargamente después de haber negado a su maestro, de haber llegado a Jesús. ¿Qué pasó con Pedro en ese momento? ¿Qué ocurrió con Pedro en ese momento? ¿Qué pasó en las horas posteriores en ese momento? Porque pasaron 3 días desde que Jesús murió hasta que resucitó. En esos 3 días, ¿qué pasó con Pedro? ¿Cómo fue la vida de Pedro? Porque lo que sabemos es que este hombre salió y lloró amargamente. Hubo un arrepentimiento sincero en Pedro, pero ¿cómo vivió ese arrepentimiento? ¿Cómo estuvo en esos 3 días hasta que Jesús resucitó? No lo sabemos. La Biblia no nos dice en esos 3 días si se quedó aislado en un sitio, si estuvo todos los 3 días llorando, si estuvo amargado, si los discípulos se acercaron y lo animaron. No sabemos. Lo que sí sabemos es que hasta en esos 3 días Pedro desapareció. No sabemos lo que ocurrió. Sí sabemos que dejó que, como todos los discípulos, abandonaron a Jesús. Pero tuvieron que ser 3 días terribles. Pero al tercer día Jesús resucitó. Al tercer día Jesús resucitó. Y es interesante una de las cosas que ocurre cuando Jesús resucita. Vamos a Juan, capítulo 21. Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Juan 21, 15 al 17 dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle a la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es interesante, porque Jesús se presenta a Pedro, y Jesús, en la versión que tenemos nosotros, que es la única que conocemos, lo que nos dice la palabra, pero supongamos que hay otra versión.
Y supongamos que en esa otra versión se dice, Jesús aparece a Pedro y le dijo, ¡te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Que me ibas a negar! ¡Anda, vete de aquí y no vuelvas conmigo! Yo no quiero saber nada de ti. Y Pedro se tiene que marchar tranquilamente, horroroso, enfadado, humillado, quebrantado, y cualquiera sabe lo que pasó con la vida de Pedro si se hubiera ido a otra parte, porque Jesús lo echó de su presencia, porque lo negó. Pero esa otra versión no existe. No existe. Esa otra versión no en ninguna parte existe. Aquí lo que encontramos es que Jesús le dio una oportunidad. Jesús le dio una oportunidad. Me encanta, porque yo soy Jesús y lo he hecho de mi presencia. Pero como yo no soy Jesús, Jesús lo que hace es que le da una segunda oportunidad. Jesús, las 3 veces que le niega, le pregunta en 3 ocasiones, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Como haciendo un refrendo, como diciendo, de lo mismo que me has negado 3 veces, vas a afirmar tu amor hacia mí en 3 ocasiones. Y en las 3 veces que Jesús le responde, el apóstol Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Le dio una nueva oportunidad, como se la dio a Jacob, como el Señor le dio una oportunidad a Jacob, el mentiroso, el que siempre estaba haciendo trampas, y tuvo un encuentro con el Señor, con Jesús, con esa teofanía, con ese ángel que se apareció en el río, en el Jaboc, y estuvo allí y luchó una noche entera con el ángel, y a partir de ese momento Jacob fue transformado, se convirtió en Israel, príncipe de Dios, fue transformado con ese encuentro personal que tuvo con Jesús. Le dio una oportunidad, como se lo dio a Jonás. Yo no voy a ir a predicar allí, yo no voy a ir allí a Nínive, yo me voy a la otra parte del mundo, yo me meto en un barco y me voy a la otra parte del mundo. Y el Señor le dio otra oportunidad y mandó un pez grande. Como todos conocéis la historia, y cómo este hombre que no quiso hacer la voluntad de Dios, al final va y hace la voluntad de Dios y llega a Nínive a predicar, porque el Señor le dio otra oportunidad. Como pasó con Juan Marcos, que empezó a seguir, empezó a predicar, se fue con su tío y con Pablo a predicar a las misiones, y estuvo en la misión hasta que llegó un momento que Juan Marcos dijo, hasta aquí he llegado, ya no puedo más, ya no voy a continuar, aquí os dejo, ¿no? Y sabéis que hubo una pelea entre su tío y Pablo, entre Bernabé y Pablo, para ver que Bernabé quería que siguiera con él, Pablo decía que no, se pelearon estos 2 grandes hombres de Dios, se bloquearon mutuamente, y Juan Marcos desapareció. Pero al cabo de los años, y Pablo dice, traerme a Juan Marcos que me es útil para el ministerio. Han pasado años y él le dio una segunda oportunidad, y Juan Marcos pudo seguir predicando el Evangelio, como pasó tantas veces con Israel. ¿Cuántas veces vemos a Israel en el Antiguo Testamento pecando, haciendo cosas indebidas, dando la espalda a Dios, siendo idólatra, y el Señor le sigue dando una oportunidad y oportunidades? Es decir, hermano, tenemos un Dios que da oportunidades. Jesús da oportunidades. Cuando fallamos, cuando pecamos, Dios nos sigue dando una nueva oportunidad. No sé si conocéis la historia de un jugador de fútbol americano, el rugby, que conocemos nosotros, que es un poco diferente. Yo no conozco mucho el rugby, y conozco el fútbol americano. Pero hay una historia de un futbolista al fútbol americano. El fútbol americano tiene no tiene como el fútbol europeo. El fútbol español no tiene la portería con nosotros, tiene unos palos que son largos, y la pelota tiene que entrar por esos palos, por esa portería, ¿no? Y resulta que en un partido de fútbol, pues uno de los jugadores, en vez de ir hacia la portería contraria, cogió el balón, salió cogiendo, y no sé lo que le pasó en la cabeza de ese jugador, que se fue a su propia portería, y salió corriendo a su propia portería, y la gente le dijo, ¿dónde va? Y dio con la pelota y lo tumbó, pero en su propia portería. Claro, la gente estaba allí, sus compañeros, pero terminó el tiempo, la primera parte. Y cuando el hombre se dio cuenta, la gente abucheándolo, los compañeros diciendo, pero llegó a la segunda parte, los minutos de descanso, y ahora él se sienta en el banco, mirando para abajo, y le dice el entrenador, venga, salid vosotros y vamos a hacer la segunda parte. Él se queda ahí sentado y le dice el entrenador, tú, al campo, yo, sí, al campo, pero después de lo que he hecho, tú sal al campo. Y salió al campo. Y la segunda parte, esa segunda parte fue el mejor de su equipo. El entrenador le dio una oportunidad.
El entrenador le dio el entrenador podía haberlo humillado, podía haberle dicho aquí te quedas, incluso podía haber dicho no vengas más, le podía haber echado una bronca en vestuario tremenda, ¿no? Pero sin embargo el entrenador dice, sal a jugar. Y jugó bien porque el entrenador le dio una segunda oportunidad. Esto es lo que hace Jesús con nosotros. Nosotros metemos gol en nuestra propia portería, y el Señor dice, de sal a jugar. Y nos da otra vez, nos da aliento, ánimo para continuar. Es interesante que el apóstol Pablo, años después, cuando escribe 1 Corintios, él dice, en 1 Corintios capítulo 15, él dice que cuando Jesús resucitó, se apareció a Pedro. Se apareció a Pedro, 1 Corintios 15, 5. Y el texto dice que primero se apareció a Pedro y después a los discípulos. Esto es interesante. Primero se apareció a Pedro y después, fijaros, apareció a Cefa y después a los 12. No apareció a todos juntos, sino que Jesús resucitó en un momento dado y se presentó primero a Pedro y después se apareció también al resto. Es como si Jesús supiese lo que estaba pasando en Pedro. Si como Jesús supiese lo que estaba, lo mal que lo estaba pasando en Pedro, y se apareció primero a él. Es decir, hermano, que cuando Jesús resucitó, se le apareció de manera intencional a Pedro, y le dio una segunda oportunidad. Esto fue fundamental en la restauración de Pedro. Esto fue fundamental en la transformación de Pedro. Que Jesús resucitado se manifestase y que Jesús resucitado le diese una segunda oportunidad. Otra cosa que creo que ocurrió en la vida de Pedro para ser ese hombre transformado que sale a predicar y que 1000 personas se convirtieron, es que Pedro se convirtió en un hombre de oración. Pedro se convirtió en un hombre de oración. Si tú ves la vida de Pedro en el libro de los Hechos, tú podrás ver que Pedro oró para ver el sucesor de Judas. Pedro oró en la azotea cuando recibió esa visión tremenda. Pedro iba al templo a orar con Juan, es decir, oró con gente que sanó. Pedro vivió la oración. Si tú te vas a la última noche de Jesús dice, llamó a 3 apóstoles. Llamó a los 3 apóstoles más íntimos que estaban, lo que siempre estaban con él. ¿Y qué ocurrió con esos 3 apóstoles cuando Jesús se puso a orar? Y Jesús dijo, orad conmigo. ¿Qué ocurrió con esos 3 apóstoles, incluido Pedro? Que se quedaron dormidos. Se quedaron en el momento en que su maestro necesitaba la oración, ¿no? En el momento en que Jesús necesitaba que se orase por él porque sabía lo que iba a llegar. Sus 3 íntimos, los 3 apóstoles más importantes en ese sentido, se durmieron. Y Pedro se durmió. Yo creo, hermano, esto no lo dice la Biblia, pero lo creo. Yo creo que Pedro jamás se le olvidó esa imagen. Creo que a Pedro jamás se le olvidó la imagen de que mientras que Jesús estaba orando y se puso de rodillas, él y Santiago y Juan estaban durmiendo. Igual que creo que nunca se le olvidó el que lo negó. Creo que Pedro se convirtió en alguien más misericordioso, en alguien más pastoral, en alguien con un corazón más compasivo porque aprendió de su propia experiencia. Y en ese momento, cuando él está en oración y se está quedando dormido, yo creo que eso le cambió. Y en Hechos vemos cómo está orando con los 120. En Hechos vemos, en el capítulo 1, vemos cómo ora también para que el Señor distinguiera quién iba a ser el sucesor de Judas. Se convierte en un hombre de oración. Yo creo que esto es importante. Pedro fue transformado porque vio la resurrección de Jesús y Jesús le dio una nueva oportunidad. Pedro fue transformado porque se convirtió en un hombre de oración, en un hombre no tanto de acción, que era lo que antes hacía. Pedro siempre fue un hombre de acción, siempre fue un hombre de aquí para allá, de hacer cosas. Ahora se convierte en un hombre también de oración. Y la tercera cosa, que yo creo que Pedro fue un hombre completamente restaurado, transformado, evidentemente la respuesta lo conocéis, lo sabéis, fue por la obra preciosa del Espíritu Santo. Porque Pedro fue lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 2, en el versículo 4 de Hechos, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ese todo es inclusivo. Ese todo es los 120, los hombres y mujeres, fueron llenos del Espíritu Santo. Entre ellos estaba Pedro. Es decir, hermanos, el Pedro que sale a predicar
ya no es el Pedro dubitativo, el Pedro que se quiere comer el mundo, el Pedro que se cree invencible, el Pedro que un día está aquí, otro día está aquí, el Pedro seguro de sí mismo, el Pedro voluble, emocional, sentimental, el que metía la pata y el que amaba, ese Pedro, ya no es ese Pedro, el Pedro que niega, el Pedro que se acobarda, el Pedro temeroso. Ya no es ese Pedro. El Pedro que sale a predicar es un nuevo Pedro, un Pedro que Jesús se le ha parecido, un Pedro que ha encontrado realmente la importancia de la oración y un Pedro donde el Espíritu Santo lo llena completamente y es transformado completamente por la obra, la persona preciosa del Espíritu Santo. Pedro fue, hermanos y hermanas, un hombre transformado. Por eso sale a predicar ese día con audacia, con valentía y predica ese mensaje a esa multitud que se encontraba en Jerusalén. Ahora, la pregunta es, para nosotros es, ¿cómo podemos ser nosotros transformados por el Espíritu Santo? Todos los que estamos aquí, ¿cómo podemos ser transformados por el Espíritu Santo y llegar a la altura que encontramos en la vida de Pedro? ¿Cómo podemos ser transformados? En primer lugar, déjame decirte que para ser transformados necesitamos seguir a Jesús. Mira lo que dice en Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que reventaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Es interesante este texto. Fijaros que en este texto nos dice que Jesús llamó a cuatro hombres que van a seguirle durante 3 años. 4 hombres que van a estar en la escuela del maestro. Y la escuela del maestro después se van a añadir 8 más. Pero en ese momento vemos a 4 hombres que Jesús llama para que estén. Y fijaros que dice que lo llamó a Simón y a Andrés y le dice: venid en pos de mí, venid en pos de mí. Y haré una cosa con vosotros. Si vosotros venid en pos de mí, haré una cosa con vosotros. Y esa cosa es que os voy a convertir en pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Tanto Andrés como Pedro dejaron su trabajo en el barco y le siguieron. Después, un poco más adelante, vio a Jacobo y a Juan, y también los vio en el barco y los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca, le siguieron. Fijaros que dice: venid en pos de mí, y le siguieron. Si queremos una transformación espiritual profunda en nuestro carácter, en nuestra vida, en nuestro corazón, tenemos que ser personas que seguimos a Jesús. Hoy hemos cantado una canción, la primera que se cantó, que he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. El viernes pasado estábamos hablando acerca de muchas de las cosas que estuvimos hablando, y hubo un momento en que un hermano dijo, hablando de su trabajo, había gente que le decía: ¿tú por qué crees? Y él decía: yo creo porque siento a Jesús. Y eso es una cosa que ocurre en nuestra vida. ¿Por qué creemos en Jesús? Porque sentimos a Jesús. Porque está Jesús con nosotros. Porque sabemos que como aquella mujer que decía: ¿tú por qué crees en Dios? Yo creo en Dios porque hablo con Él todos los días. Es una respuesta muy sencilla. Yo creo en Dios porque hablo con Él todos los días. Pero yo decía, el viernes le decía a este hermano y a todos nosotros, y a mí incluido, decía: eso está muy bien. Pero hay días que sentimos poderosamente a Jesús. Hay días que vemos aquí, incluso lo tocamos, que está Jesús con nosotros. Pero hay otros días que nosotros no sentimos a Jesús. Y esos días no somos cristianos, esos días no somos creyentes. Los días que no sentimos a Jesús, que son muchos, no creemos, no somos cristianos. La Biblia nos dice que no es por sentimientos ni por emociones. Pero en el momento que nosotros hemos creído, el Espíritu Santo está en nosotros. En el momento que nosotros hemos creído, tenemos el sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo. Jesús está, el Espíritu Santo está, somos templo del Espíritu Santo. No es por emociones, aunque hay que dar gloria a Dios por las emociones y por los sentimientos que nos da. Hay un momento en que tú experimentarás la gloria de Dios y hay un momento en que tú experimentarás la soledad más absoluta. Y en esa soledad más absoluta, en esos momentos que tú no acabas de entender, Cristo también está. Cristo también está. El creyente, el nacido de nuevo, decide cada día seguir a Cristo.
Lo sintamos o no lo sintamos. Las cosas, si está todo muy bien, yo sigo a Dios. Si las cosas están muy mal, yo me doy la espalda a Dios. Esto es una cosa hay que tener mucho cuidado. Las cosas van muy bien es porque yo sigo a Cristo. Las cosas muy mal, entonces, si las cosas no te van bien, no sigues a Cristo. Si Cristo no te da salud, no sigues a Cristo. Si Cristo no te da un trabajo, no sigues a Cristo. Si Cristo no te ayuda en lo personal, no sigues a Cristo. Seguimos a Cristo por su obra en la cruz. Seguimos a Cristo porque nos ha cambiado. Seguimos a Cristo porque está con nosotros, porque nos ha perdonado. Seguimos a Cristo porque Él es Dios. Seguimos a Cristo intencionalmente, hermano. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Jesús nos ve y nos dice, déjalo todo y sígueme. Jesús nos ve y dice, a Tomás le dijo, a Simón le dijo, a Mateo, perdón, iba a decir Leví, a Mateo Leví, déjalo todo y sígueme. Y él dejó los bancos tributos y los siguió, igual que Pedro y Juan, igual que Andrés, que siguieron a Jesús. No podemos ser transformados si no seguimos a Jesús, si no damos el paso de seguir a Jesús. He decidido seguir a Cristo. Es interesante que en ese capítulo 21 que hemos leído antes, de cuando Jesús le dice, ¿me amas? ¿Te amas? Y él responde en tres ocasiones, tú sabes que te amo. Un poquito más adelante, Jesús está con Pedro y Pedro mira hacia atrás y ve a uno que está detrás, uno de sus discípulos, a Juan. Y le dice Pedro a Jesús, pues, Jesús, ¿y qué de este? ¿Qué de este que viene detrás mía? ¿Qué de este? ¿Y recordáis lo que Jesús le dice a Pedro? Jesús le dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué a ti? Sígueme tú. A mí me maravilla la respuesta a eso, me maravilla. En la versión de Pedro 2 nos veis, ¿a ti te importa, Pedro? ¿A ti qué te importa? Sigue tú, sigue. Hay muchas personas en la vida cristiana que se irán. Y todos lo sabéis. Todos hemos conocido a personas que ya no están con nosotros. Y no es que estén en nuestra iglesia, es que se han ido, es que han desaparecido, es que no están ya, no van a ningún sitio. Todos conocemos a personas que están con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Todos conocemos a personas que están luchando con que no sabemos realmente si se han convertido. Todos conocemos a personas que han estado años y se han ido. La pregunta, la cuestión, lo que Jesús está diciendo hoy, en esta mañana, es, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Porque siempre va a haber gente que se van a apartar del Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Siempre va a haber gente que sigue y por un momento dado, por los placeres del mundo, por problemas, por circunstancias, se van a apartar del Señor. Y Jesús nos está diciendo esta mañana, ¿qué a ti? ¿Qué a ti? Tenemos que fijarnos en Jesús. Tenemos que fijarnos en la persona preciosa de Jesús. Tenemos que fijarnos en el camino que Jesús nos traza. Tenemos que fijarnos en lo que Jesús nos da. Y Jesús nos dice, sígueme tú. Y ese tú marca la diferencia. Sígueme tú. ¿Tenemos que ayudar a otras personas? Sí. Hay personas que se pueden que a lo mejor se por nuestra culpa, a lo mejor, por nuestra culpa, a lo mejor. Pero nosotros tenemos que seguir, intentar ayudar al que está despistado, intentar ayudar al que no lo tiene claro, intentar ayudar al que está desanimado. Pero hermano, cuando la gente se va, es su propia decisión, no lo olvides nunca. Es su decisión de apartarse. Y tú no eres culpable de que alguien se vaya. No lo olvides, ¿eh? Tú no eres culpable de que alguien, es su decisión. Su decisión de apartarse por completo. A veces nos sentimos mal, que por tanto tenemos que intentar por todos los medios que la persona no se vaya, pero si se va, es su decisión. Igual que tú tienes que tomar la decisión de seguir a Cristo. He tomado la decisión cada día. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, como hemos cantado en esta mañana. No hay una transformación en nuestra vida si no seguimos a Cristo. Y eso no es fácil. Hubo un joven rico que se presentó a Jesús y le dijo, yo quiero seguir contigo, yo quiero continuar contigo, eres guay, es muy bueno, me encanta estar contigo. Y Jesús le dijo, muy bien, sígueme, pero vende todo lo que tengas. ¿Cómo? Que venda todo lo que tienes y me sigue. Pero el Señor, todos sabemos lo que pasó, todos lo siguieron. Porque el dinero fue lo más importante, porque la riqueza fue lo más importante, porque el poder que tenía económico era más importante que seguir a Jesús. No es fácil seguir a Jesús, es una decisión diaria.
diaria. Decido seguir a Jesús diariamente. Fijaros que para ser transformados no solamente necesitamos seguir a Jesús, sino que necesitamos ver su gloria. Su gloria. Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36. Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, y la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, y desaparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos. Vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo Pedro lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que había visto. Es interesante, hermanos, lo que ocurre aquí en la vida de Pedro, que fue también una cosa en sus cartas, en 1 Pedro, habla de esto también. Lo tuvo, en la retina lo tuvo en su memoria. Este momento que cambió absolutamente también su vida, porque vio la gloria transformadora de Jesús. Jesús se convirtió en alguien que lo vio completamente blanco, y además vio a 2 figuras aquí importantes como eran Moisés y Elías. Fue un momento sobrenatural en la vida de Pedro, donde contempló la gloria de Jesús. ¿Qué pasó en ese momento? Dice que entre tanto que oraba Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra. Es verdad que no se estaban dormidos, como pasó en Getsemaní. Nos dice el texto que estaban rendidos de sueño, pero no nos dice que estuviesen durmiendo, estaban rendidos de sueño. Y en ese momento estaban viendo, en esa situación, estaban viendo la gloria de Jesús, cómo Jesús se transformó de esa manera, porque Jesús estaba orando, y además estaban escuchando la voz del Padre, estaban escuchando: Este es mi Hijo, estaban escuchando la voz del Padre. Fue transformado a través de la oración de Jesús y la contemplación, de escuchar la voz de Dios también. Este es mi Hijo amado, a él hoy. Hermanos y hermanas, hay un momento en nuestras vidas, en todas las vidas de los cristianos, en todas, hay un momento en nuestras vidas, hay un momento en que nos hemos convertido. No podemos seguir a Jesús si no somos convertidos. No podemos seguir a Jesús si no hemos creído en Jesús como Salvador y Señor. No podemos seguir a Jesús si realmente no entendemos el Evangelio. Pero si seguimos a Jesús, entendemos el Evangelio, nos arrepentimos del pecado, creemos en Él y le pedimos que entre en nuestra vida, a partir de ese momento seguimos a Jesús. Esa es una cosa. Y otra cosa es que hay momentos en nuestras vidas que ocurren algo determinante. Ya somos cristianos, hemos creído en Cristo, pero hay momentos en nuestra vida que ocurre algo sobrenatural, que antes somos salvos, hemos creído en Cristo, pero hay momentos en nuestra vida que por la gracia de Dios ocurre algo en nuestra vida que va a cambiar por completo nuestra vida. En el caso de Pablo, por ejemplo, fue: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cambió su momento, cambió su vida por completo. Pablo entendió que lo que era la muerte, y entendió que tenía que vivir para Cristo y Cristo vivir en él. Hay momentos en nuestra vida, en una oración, alguna vez he contado que a los 8 meses de haberme convertido, yo estuve orando y le estuve diciendo: Señor, yo quiero servirte, yo quiero seguirte, yo no quiero vivir una vida de ir los domingos a la iglesia y se acabó. Yo no quiero calentar el banco, yo no quiero repartir folletos, yo quiero vivirte, Señor. Yo quiero vivirte, yo quiero servirte, yo quiero vivir para ti, yo quiero cambiar el mundo, Señor. No por mí, sino contigo y por ti. Y recuerdo que en esa oración yo empecé a hablar en un idioma que yo me asusté. Y recuerdo que estaba como levitando.
como levitando, como que estaba por encima del suelo. Eso han pasado ya tantos años, pero eso lo tengo en mi mente. Me cambió radicalmente. Yo era un creyente, leía la Biblia todos los días, amaba la Biblia, iba a la iglesia, era el único joven que iba a los jueves al culto de oración, amaba a la iglesia, tenía un pastor que yo admiraba y quería, pero yo no quería vivir una vida cristiana solamente así, nominal. Yo quería vivir en el Señor. Y yo recuerdo ese día orando, cuando empecé a adorar al Señor, decirle que me llamase para que yo quería servirle. Yo no sabía cómo, ni cuándo, ni qué manera, pero empecé a estar como levitando. ¿Fue una locura? No lo sé. ¿Fue en mi mente? No lo sé. ¿Fue un caso real? No lo sé. ¿Fueron los ángeles que me levantaron? No lo sé. ¿Fue el Espíritu Santo? No lo sé. El caso es que yo sentí que estaba levitando. Y empecé a hablar en otras lenguas que después me enteré que se llamaban dos lenguas que no tenía ni idea sobre ese tema. Mi vida cambió por completo. Mi vida cambió 8 meses antes cuando creí en Cristo. Y mi vida cambió 8 meses después cuando entendí que quería servirle y cuando entendí que el Señor era todopoderoso y te cambia. Hermanos, hay momentos en que tenemos experiencias espirituales con Dios profundas. Normalmente lo hacemos a solas. Normalmente es Dios y tú, a solas. En otras ocasiones es comunitariamente, a lo mejor en la iglesia o a lo mejor en tu familia. Pero hay momentos en nuestra vida que el Señor se manifiesta y nos muestra su gloria. La pregunta es, cuando el Señor nos muestra su gloria, cuando se la manifestó a Pedro, cuando el Señor manifiesta su gloria, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos tan tranquilos? ¿Seguimos como si no pasara nada? Porque hay momentos en que tenemos el Señor, yo te he seguido, pero además de seguirte, he visto tu gloria. Y quiero vivir para ti, quiero vivir por ti, quiero vivir en ti, quiero dar mi vida para ti. Y si esa manifestación de la gloria de Dios no nos cambia, no hemos entendido nada. Si esa manifestación, si ver de la forma sobrenatural que Dios te ha cambiado, que Dios ha puesto en ti, la mano que ha puesto sobre ti, no te cambia. Si ves la gloria de Dios no te cambia, algo no estás entendiendo bien. Porque cuando hay una manifestación de la gloria de Dios, siempre hay cambios. Siempre hay cambios para seguir adelante y para dar nuestra vida en perfume oloroso delante de Él. Así que fijamos que para ser transformados necesitamos seguir a Jesús. Para ser transformados necesitamos contemplar la gloria de Dios. Y para ser transformados necesitamos reconocer nuestros pecados y nuestros errores. Mirad lo que dice en Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62, que lo dije antes al principio. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, seguido fuera, lloró amargamente. Este es un pasaje espectacular. Este es un pasaje tremendo. Qué poco y qué mucho se dice en estos dos versículos. Lucas aquí tiene una economía de palabras, pero tiene una economía de intenciones tremenda. Por una parte vemos a Jesús y fíjate, dice, lo ha negado. Y dice el texto bíblico, el Señor miró a Pedro. Muchas veces cuando alguien nos hace daño, pasamos a su lado y lo que hacemos es mirar para abajo. Miramos, no queremos enfrentarnos a esa persona que nos ha hecho daño. Miramos para abajo, miramos para un lado. Jesús no hizo eso, Jesús no miró para un lado, Jesús no miró para abajo, Jesús no miró para arriba, Jesús miró a Pedro, el que la había negado. Miró a Pedro. No fue una mirada de desafío, no fue una mirada de crónica, no fue una mirada condenatoria o de juzgar, fue una mirada llena de amor. Pedro se acordó cuando lo miró. ¿Qué pasó en la mirada? ¿Cómo tuvo que mirar Pedro? Que cuando lo miró, Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: me vas a negar. Y Pedro, salido fuera, lloró amargamente. La palabra llorar amargamente en el griego es que lloró con profusión, que lloró con un dolor inmenso, que no se podía contener. No sé el tiempo que se llevó este hombre llorando, que no se podía contener, que no había manera de parar las lágrimas.
porque estaba tan dolido, tan hecho polvo, que no pudo parar de orar. Pedro había seguido a Jesús. Pedro había visto la gloria de Jesús. Pero Pedro era un hombre. Pedro era un hombre. Pedro era un hombre vulnerable, como tú y como yo. Un hombre que también sufría, como tú y como yo. Un hombre que pasó mal, un hombre que pecaba. Un hombre que pecaba, aquí pecó. O negó por completo a Jesús. ¿Qué ocurre cuando nosotros pecamos? Cuando nosotros cometemos errores. El Salmo 19, del versículo 11, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay errores, hay cosas en nuestra vida que parece que no le prestamos atención, no son ocultos, pero ahí están. ¿Cómo podemos reconocer nuestros errores, hermanos? ¿Cómo podemos reconocer aquello que no está bien? En primer lugar, la propia palabra lo dice, reconociendo. Tenemos que reconocer nuestros errores. Muchas veces no reconocemos, el orgullo entra. El orgullo entra en nuestra vida y no reconocemos nuestros errores. Los errores siempre son de los demás. La culpa siempre es de mi cónyuge. La culpa siempre es del otro hermano de la fe. La culpa siempre es de mi compañero de trabajo. La culpa siempre es del profesor. La culpa siempre es del policía. La culpa siempre es del juez. La culpa siempre es de la mujer. Nunca se mira. La culpa es del niño que se junta con mi niño. Del niño no, del niño que se junta con mi niño. La culpa siempre es de los demás. No reconocemos nuestros errores. No reconocemos nuestros errores. Como pasó con el publicano y el fariseo. Y el fariseo estaba allí, que aquello era, era el rey del mambo. Aquí estaba el publicano, estaba lleno de sí mismo, ¿no? Estaba súper contento de cómo era, ¿no? Y aquí el pobrecito publicano, que todo el mundo despreciaba, Señor, aquí, y dándose golpes de pecho, fue una oración de un hombre humilde, fue una actitud de un hombre humilde. El otro no, el otro estaba lleno de sí mismo. Un hombre lleno de sí mismo nunca se va a reconocer. Un hombre lleno de sí mismo nunca va a reconocer que ha metido la pata. Nunca lo va a reconocer, porque le falta la humildad necesaria para reconocer su propio pecado. Si hemos errado, cometido el pecado, si nos hemos equivocado, tenemos que reconocer nuestros errores. En segundo lugar, tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes. Hermanos, que no pasa nada por reconocer tu pecado, que no pasa nada por reconocer tu pecado a la otra persona. Que no pasa nada por pedir perdón a la otra persona. Que no pasa nada, al revés, demuestras tu grandeza, demuestras tu espiritualidad, demuestras tu verdad, demuestras que eres un seguidor de Cristo. Y a veces no queremos pedir, no, es que es algo, es que es humillante. Al revés, las grandes personas son las que son capaces de decir, como siempre, lo siento, me pasé, me confundí, me juzgué, me equivoqué, lo siento. Siendo valientes para reconocer el pecado y admitirlo y decirlo. Alguna vez escucho una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido y lo he escuchado muchas veces. He metido la pata y he cometido un pecado, pero ya se lo he dicho al Señor. Y le he dicho al Señor que me perdone. Y yo siempre digo, muy bien. Pero con la persona que tú has metido la pata no va, se lo dice. He metido la pata, pero le he pedido perdón. Muy bien, pídele perdón, pero pídele también perdón a esa persona. Pídele perdón también a esa persona. Y eso no lo hacemos, nos cuesta mucho. Tenemos que ser valientes en ese sentido. El hijo pródigo, cuando metió la pata, dice, me voy y me voy a presentar ante mi padre, porque es el único que me queda. Voy a irme delante de mi padre y él se humilló. Fue valiente y fue capaz de decir, voy a la casa de mi padre, que allí tengo comida, que allí tengo y está mi padre. Tuvo la valentía suficiente para reconocer su maldad, su pecado y volver con su padre. Reconoce tus errores, sé valiente y confiesa tus pecados. Confiesa tus pecados. Dice en el Salmo 32, en el versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Digamos que el apóstol Pedro fue un hombre que siguió a Jesús. Un hombre que vio la gloria del Señor cuando se transformó. Un hombre que reconoció su pecado y se arrepintió de su pecado. Un hombre al que Jesús le dio una segunda oportunidad cuando resucitó. Un hombre que se convirtió en un guerrero de oración. Un hombre transformado por el Espíritu Santo. En los evangelios vemos a Pedro como una crisálida y en los hechos lo vemos como una mariposa. En los evangelios lo vemos como un esclavo que el Señor está trabajando con él y en los hechos vemos como alguien completamente transformado, cambiado por la obra del Espíritu Santo. Hermanos, tengo una buena noticia para daros en esta mañana. El Espíritu Santo nos transforma. El Espíritu Santo hace que seamos diferentes. El Espíritu Santo hace que realmente tengamos de nuevo valentía, que sigamos adelante y tengamos el poder de Él. Como pasó con Pedro. ¿Quién iba a imaginarse que ese hombre que llegó? ¿Quién iba a imaginarse que ese hombre que pecó? ¿Quién iba a imaginarse que ese hombre temeroso? ¿Quién iba a imaginarse que ese hombre se levantó a las 9 de la mañana, se puso delante de la gente en la multitud y se puso a predicar? Con poder, predicando la palabra de Dios. Y un montón de gente conoció a Cristo por esa predicación, por ese hombre que se puso allí lleno del Espíritu Santo. Como aquel hijo de pastor que un día le dice al padre: papá, durante la semana tú eres muy normal, yo soy muy normal, pero papá, los domingos cuando predicas tú eres otro cuando predicas. Y el padre le dijo: de eso se trata, hijo, de eso se trata, es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es el poder del Espíritu Santo. No te conformes con tu vida espiritual. No te conformes con tu vida espiritual. No te conformes con lo que estás viviendo. Una de las cosas que nos mata, en mi opinión, a muchos cristianos, a muchos creyentes, una de las cosas que nos mata es que nos conformamos con la vida espiritual que tenemos. No vamos a más, no pedimos más, nos conformamos con la mediocridad, nos conformamos con la tibieza, nos conformamos como estamos viviendo. ¿Recordáis el pasaje creo que es de Ezequiel, cuando él habla del río que sale del trono de Dios y se mete uno en el río y se mete hasta las rodillas, y va un momento y se mete hasta la cintura? Y llega y se mete hasta aquí, hasta que se le cubre, ¿no? A veces los creyentes nos acostumbramos a estar con el agua espiritual hasta la rodilla, ya está, no me des más, no quiero más poder, no quiero más presión, no, con la rodilla, ya está. Y hay otros que se meten en el agua espiritual y llegan hasta los lomos, pero no, tampoco, están ahí. Y hay otros que dicen: yo quiero llegar hasta aquí, hasta el cuello, sumergirme hasta la cabeza y tener el Espíritu Santo y ser transformado por el Espíritu Santo. Hay gente que quiere ser cola de ratón en vez de ser cabeza de león. Es una expresión que aparece en la Escritura. Cola de ratón en vez de ser cabeza de león. Yo no quiero ser cola de ratón, yo quiero ser cabeza de león. No en el sentido de que yo sea importante, en el sentido espiritual. Yo quiero, hermano, y deseo de mi corazón que los que estamos aquí seamos transformados por el Espíritu Santo. Yo sé que eres creyente, yo sé que eres cristiano, la mayoría de los que estamos aquí hemos creído en Cristo, pero necesitamos también la unción del Espíritu Santo. Necesitamos ser creyentes que anhelemos meternos en el río de la santidad, meternos en el río y que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Ser transformados, siguiendo a Jesús, viendo la gloria de Dios, admitiendo nuestra humanidad, nuestros pecados, arrepintiéndonos, siendo conscientes que Jesús ha resucitado, siendo conscientes que tenemos que buscar a Dios en oración y siendo conscientes que Dios nos ha dado el Espíritu Santo y nos da de su poder, del poder. Y ese poder del Espíritu Santo nos da valentía, denuedo, celo, energía. Nos ayuda a cambiar el mundo, nos ayuda a cambiar la gente que tenemos alrededor, nos ayuda a meternos en una vida sobrenatural, no rutinaria, donde estamos instalados casi todos los creyentes, en la rutina y la monotonía espiritual. Y el Señor lo que quiere es que vivamos vidas poderosas en Él.
vida es transformada. No te conformes, no te conformes, porque te va a matar esa conformidad. Anhela, 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 anhela vivir transformado por el poder del Espíritu Santo, como pasó con Pedro. Amén.